En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. La pregunta sigue dando vueltas. ¿Por qué creemos lo que creemos? Esto lo hemos comenzado a ver desde las semanas anteriores y hemos hablado acerca de quién es Dios, la Trinidad, su autoridad, su creación. Y hoy hablaremos un tema no menor, la providencia de Dios. En la palabra de Dios se nos enseña que Dios es absolutamente soberano. Esto significa que Él ha establecido desde la eternidad un plan perfecto e inmutable para todo lo que ocurrirá. Ya lo habíamos visto esto en el capítulo 3. Pero esa soberanía no es fría ni distante. La providencia, de la cual estaremos hablando hoy, nos muestra cómo Dios lleva a cabo ese plan en el día a día, en el diario vivir, guiando cada detalle del universo con sabiduría y amor. Mientras que la soberanía nos habla de lo que Dios ha determinado que suceda, la providencia nos muestra cómo Él ejecuta su voluntad, sosteniendo la creación, dirigiendo nuestras vidas, obrando en medio del dolor, y todo esto sin jamás ser el autor del pecado. Juntas, estas doctrinas nos muestran que nada sucede por casualidad. Todo está bajo el cuidado atento y la mano bondadosa de Dios. Esto debe traer seguridad a nuestro corazón y a nuestra vida de que nada ocurre por casualidad. Vivimos en un mundo complejo, sin duda, incierto, sin duda, y muchas veces caótico, todos lo sabemos. A diario enfrentamos noticias desalentadoras, enfermedades inesperadas, crisis económicas, tragedias naturales y pérdidas dolorosas, de las cuales todos podríamos dar un testimonio, no de nuestra vida, sino de este último mes. Esto ha ocurrido. En medio de todo esto surgen preguntas inevitables. ¿Dónde está Dios cuando todo esto ocurre? ¿Está en control de lo que está ocurriendo en verdad? No solamente en la tierra, sino en todo el universo. Y una pregunta que podría ser aún más profunda. ¿Importa mi vida para Él? La Biblia responde estas preguntas con una verdad gloriosa y reconfortante. Dios es soberano, ejerce una providencia sabia, buena y perfecta sobre todo lo que Él ha creado. Nada escapa de su conocimiento, su poder o su propósito. En este documento que estamos revisando en cada una de las predicaciones, la Confesión de Fe de Londres de 1689, extrayendo de las Escrituras, dice de la siguiente manera: Dios, el buen creador de todas las cosas, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas desde el mayor hasta el más pequeño, por su sabia y santa providencia, para que cumpla el fin para el cual fueron creados. Como les dije, esto tiene un sustento bíblico y este sermón o esta predicación explorará el significado bíblico de la providencia divina, su alcance, su relación con el sufrimiento, la esperanza y cómo ésta tiene que ver con el creyente. Quiero invitarles a la palabra de Dios en Hebreos 1:3. Lo dice de la siguiente manera, hablando con respecto al Hijo. Dice:
El Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Providencia, queridos hermanos, es un acto continuo de Dios por el cual Él sostiene, dirige y gobierna todo lo creado. No es simplemente que Dios ha creado el mundo, y de esto ya aprendimos la semana pasada, y lo dejó a su suerte. No, eso enseña el deísmo, pero la palabra de Dios nos muestra de que Dios está activamente involucrado en cada detalle del universo. Saber que Dios sostiene todo por su palabra nos da descanso en la incertidumbre. Jesús no es un espectador distante. Él es el Señor soberano, presente y activo. En Daniel 4, 34 y 35 lo dice de la siguiente manera, y son palabras del rey Nabucodonosor. Dice: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, que si tú no sabes quién es, era el rey más poderoso en aquel tiempo. Y estas son sus palabras: alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué has hecho? Este rey aprendió por experiencia propia que ningún poder humano, incluido el de él, que era el más grande que existía en esa época, puede resistir o cuestionar el propósito de Dios. Su providencia no está sujeta al azar ni a las decisiones humanas. Él hace su voluntad y nadie puede impedirla. Y tenemos que considerar las palabras de este hombre que no solamente está reconociendo la providencia de Dios, sino que él está alabando y glorificando que haya esta providencia. Asimismo, tendríamos que responder nosotros a este mensaje, alabando, adorando, reconociendo de que gracias a Dios todo ocurre, todo lo que pasa es gracias a Él, y nuestro corazón debería ser un corazón agradecido que refleje una continua alabanza, no momentos de alabanza, sino una continua alabanza. Es reconocer que Él es Dios, que Él es soberano, y no solamente es un soberano, sino que Él está cercano a través de su providencia en cada aspecto de nuestras vidas. Esto hace, o debería hacer en nosotros, que esa ansiedad, ese temor que podamos tener por qué pasará mañana, qué ocurrirá más adelante, tenga una paz y una calma sabiendo que estamos bajo su soberanía y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Saber que Dios sostiene todo por su palabra nos da descanso. Aunque tenemos que reconocer que aunque el mal parezca triunfar o las circunstancias parezcan fuera de control, el trono de Dios permanece firme. Él reina. Cuando nosotros escuchamos las noticias, cuando vemos las cosas que pasan, guerras por un lado, destrozos naturales por otros lados, gobernantes que ponen impuestos o ponen reglas de migración o cosas por el estilo, nosotros podemos decir, pero ¿y por qué pasan todas estas cosas? Y pareciera de que todo se salió del control, de que hay un caos perpetuo no solamente sobre esta tierra, sino sobre el universo. Inclusive hay la teoría del caos. Hay cosas o frases
o teorías que muestran cosas como si algo puede salir mal, saldrá mal. Y eso, ¿cómo no nos va a llenar de incertidumbre? Eso, ¿cómo no va a traer intranquilidad, sabiendo de que todas las cosas ocurren porque quién sabe por qué? Pero la palabra de Dios nos muestra por qué ocurren las cosas. La palabra de Dios nos muestra de que es su providencia, de que no solamente es su soberanía, que Él ya ha decretado las cosas como deben ser, sino que Él en el día a día, no es que Él está descansando ahí, bueno, ya dije cómo tiene que hacerse las cosas y así se hará. No, sino que Él en el día a día está preocupado y está llevando adelante cada una de las cosas. Retiro la palabra preocupado, porque la preocupación es estar alterado o estar en una posición de alarma frente a la incertidumbre. Y Él no puede estar preocupado, porque es su providencia. Cuando digo preocupado, digo que es ese cuidado que Él tiene por nosotros. Y que en medio de ese cuidado, aun cuando parecieran que las cosas son malas, yo no sé si recuerdas tú a Job, y cuando Satanás toca con el permiso de Dios la vida de Job, quitándole sus hijos, sus bienes, todo lo que tiene, haciéndolo caer inclusive en desgracia física, que dice que cayó en una situación tan penosa que lo único que era es estar sentado junto a donde había tenido la fogata y rascarse con una teja, de haber tenido todo a no tener nada. Y uno puede decir, ¿en eso hay algo bueno? Pero las mismas palabras de Job fue, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y esto lo explicaba en una ocasión anterior, cuando la Escritura está narrando esto, o cuando narra cosas que son complejas de entender, debemos de tratar de verlo desde el punto de, está expresado para que nosotros lo entendamos. Cuando Él dice, recibiré solamente de Dios lo bueno y no lo malo, no está diciendo que Dios da algo malo. Es algo que nosotros consideramos malo. Claro, considero malo perder mis hijos, considero malo perder la fortuna, considero malo perder la salud, considero malo, claro que lo considero malo. Pero dentro del plan y la providencia de Dios, eso es bueno, agradable y perfecto. Porque no es el momento, es el proceso que nos lleva a un fin. Y el proceso que nos lleva a un fin, tenemos que reconocer que el proceso puede ser doloroso para nosotros. Así como la corrección a un hijo no le agrada, no le gusta, pero le es conveniente con el fin de que le vaya mejor en la vida, deberíamos considerar que nuestro Padre Celestial, Él es un buen Padre. Y Él está haciendo y llevando en la providencia de su voluntad, está llevando nuestras vidas para que tengan ese fin esperado, que es la salvación eterna, que es que estemos con Él por la eternidad, que lo que Él ha salvado permanezca de esa manera y sea perfeccionado a la imagen de Cristo Jesús. Y claro que puede ser doloroso, porque nuestra naturaleza es totalmente contraria a su voluntad. Aun cuando nosotros hemos sido salvados y hemos sido regenerados, debemos aceptar que aún vivimos en un mundo caído y que estamos bajo el dominio de nuestros miembros y que pecamos por nuestra propia concupiscencia. Y eso nos pasa a todos. Obviamente el pecado no es parte del ejercicio de nuestra vida, pero aún seguimos pecando. Y el que diga que no, dice, lo hace mentiroso a Él. Y Él no es mentiroso. Más bien tenemos que reconocer nuestra debilidad. Debemos reconocer que en nuestra debilidad aún necesitamos ser transformados y cambiados. Porque ¿cómo aprendemos a perdonar si no tengo ocasión para perdonar?
¿Cómo puedo ser mejor si no tengo ocasión para ser mejor? Claro, si seguimos respondiendo como responde el mundo, entonces nuestra vida no ha cambiado para nada y deberíamos cuestionarnos si realmente hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Pero cuando somos confrontados en lo que nosotros queremos hacer y lo que sabemos que tenemos que hacer, entonces ahí encontramos de que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se está desarrollando y tenemos la oportunidad de ser probados. Porque solamente a través de la prueba sabremos si nuestro fruto es verdadero y real. La providencia de Dios alcanza hasta los mínimos detalles. Porque podemos estar de acuerdo de que Dios tiene control sobre el universo, sobre las cosas grandes que están pasando, sobre la guerra entre Rusia y con quien quiera tener guerra en ese momento. O que los fenómenos naturales, sí, Dios lo permitió, ok. Pero ¿y qué pasa con aquellas cosas que consideramos muy pequeñas de nuestra vida? Con aquellas cosas que decimos, no, esto no es tan importante para Dios. Bueno, Mateo 10, 29 al 31 nos da una perspectiva diferente de aquello y nos muestra de que Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, aquel que está en control de lo más grande, también tiene el control de lo más pequeño. Y en palabras del Señor Jesucristo, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. El cuidado de Dios es tan precioso que ni un ave cae sin su permiso. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Él sabe que me quedé calvito, si es lo que estás pensando. Y Él lo permitió. Esto muestra que la providencia no es solamente cósmica, sino también es personal y afectuosa. Dios no solamente gobierna el universo, también cuida de ti hasta en el más pequeño de los detalles. No estás solo, ni tus luchas son ignoradas. No creas que Dios está más preocupado de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en tu casa, de lo que está pasando en tu cabeza, en los pensamientos que tú puedes tener, en las cosas que te aquejan, en aquello que te quita la paz, como a veces cubrir una factura, que ni siquiera es tan alta ni es tan grande, pero cuando no hay, no hay. Aún de eso, Dios en su providencia tiene cuidado y está en control. Y eso tiene que traer seguridad al corazón del creyente. Eso tiene que saber, eso tiene que poner e infundir en el corazón del creyente de que no estamos solos. Aunque por un momento pudiera parecer. Aunque por un momento pudiéramos decir, pero ¿por qué me has olvidado, Señor? ¿Qué hice para que me dejes, para que me abandones? No son las palabras correctas, aunque son las palabras que salen y nacen en nuestro corazón. Es verdad. Pero esas deberían cambiar por no un conformismo, sino por una seguridad de saber que Él tiene el control, aún de lo más pequeño, de lo más insignificante en tu vida. Él tiene el control. Al punto que en Proverbios 16:33 nos muestra que la providencia incluye el azar aparente. ¿Alguna vez has dicho, qué suerte? Ay, pero por suerte. ¿Sí? No existe la suerte aparente o el azar. No, la providencia está en todo. Dice de la siguiente manera, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión.
Es increíble. Pero ¿por qué el Señor no tendrá ahí entre ese azar que me gane la lotería? Porque todas las cosas obran para nuestro bien. Y ganar la lotería no es el mejor bien de todos. El mejor bien de todos ha sido entregar a su Hijo Jesucristo para que ni tú ni yo nos perdamos. Hay cosas más grandes que el dinero. Por supuesto que lo hay. Y ese es nuestro Dios, el que está velando no por lo que queremos, gracias a Él, sino lo que necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas para la gloria y honra de su nombre. Lo que para nosotros es azar o coincidencia, para Dios es propósito. Y si no hay un propósito en que te ganes una fortuna, entonces no te la ganarás. Porque Él tiene un propósito, no solamente un deseo. Hasta lo que parece casual, como una moneda al aire, cuando estamos echando suertes, o una ruleta, todo esto está dentro del control divino. No existen los accidentes para los hijos de Dios. Cada encuentro, cada decisión, cada cambio de planes está sujeto a su providencia. Y debemos recordar lo que dice Romanos 8:28, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Literalmente dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si te das cuenta, esta palabra antes de propósito, su propósito. No es para su deseo, no es para su emoción, es para su propósito. Este versículo nos dice que todo es bueno, todo. Si te das cuenta, a la luz de esto debo entender lo que estaba diciendo Job. Cuando dice, ¿recibiré solamente lo bueno y no lo malo? No. A la luz de la Escritura, en concordancia con la Escritura, debemos de ver que todo, aunque por un momento parezca malo y destructivo, es bueno. Y esto coopera para el bien final del creyente. Aún el sufrimiento. ¿Has sufrido alguna vez? Yo sí. ¿Has perdido alguna vez? Sí. Amados, cosas, tiempo. O inclusive el pecado humano pueden ser instrumentos en manos de un Dios soberano que obra para redención. Ese es el propósito. La redención que finalmente da gloria al que te redime. Nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Y eso debería ser para nosotros, porque su carácter es perfecto. No es como el nuestro, voluble, no es cambiante. Ya hemos visto esto. Y reposa toda circunstancia en el carácter de Dios. Lo que el enemigo quiere para mal, Dios lo usa para bien. Aún lo que hace Satanás y sus demonios, tratando de robar, matar y destruir, Dios mismo, en su voluntad, en su soberanía y en su providencia, lo puede usar para el bien. ¿Ejemplos de esto? Claro que lo hay. Por ejemplo, el caso de José, Génesis 50:20, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Él fue vendido por sus hermanos. ¿Y cómo terminó? Como el gobernador de Egipto. Si él hubiera continuado con su manto de colores, cuidando ovejas, y nunca hubiera pasado lo que inicialmente pareció malo. Y claro que es malo que tus hermanos te tomen y quieran matarte y tengan tanta cobardía que ni siquiera pueden matarte, que mejor te arrojan a un pozo y luego mejor te venden como esclavo. Y en esa esclavitud, cuando parece que las cosas comienzan a ir bien, sale una fulana
que quiere seducirte. Y este hombre vuelve a caer en desgracia. Y todas esas cosas Dios las va utilizando. Inclusive que en la cárcel se encuentre con un copero y un panadero. Y que uno de estos le termine hablando bien al rey. Y que luego ese rey te termine siendo gobernador sobre todo lo que hay. Es una historia con altos y bajos. Que si tú la comparas con la historia de tu vida, tal vez se parece mucho. Todos tenemos altos y bajos. Todos tenemos momentos de éxito y de gran alegría. Y tenemos otros momentos duros, de fracasos, de dolor, de pérdida. Pero confiemos en la providencia de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Otro de estos casos es el caso de Ruth. Una viuda moabita terminó siendo parte de la genealogía del mismo Salvador y Redentor, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque casualmente cayó en el campo de Booz. No fue casualidad. Dios mismo lo había determinado de esa manera. Y una persona que ni de cerca hubiera estado en los planes, si nosotros hubiéramos sido o fuéramos Dios, nunca hubiera estado en los planes ponerlo en la genealogía de su hijo para traerlo a este mundo. No. Pero esta viuda, esta desamparada, esa moabita que no tenía ni parte en el plan de Dios, por la providencia del Dios soberano y todopoderoso, termina siendo una de sus antepasados. ¿Pero quieres otro ejemplo bíblico de la providencia? Bueno, Jesús mismo. La crucifixión, el mayor crimen de la historia, porque es verdad. ¿Quién puede repasar esta parte de las Escrituras sin pensar que es un crimen abominable? Que el ser más maravilloso, perfecto, santo, puro, sea vituperado, escupido, lastimado y finalmente crucificado por la humanidad. Pero eso no es una coincidencia, es la providencia de Dios, porque fue parte del plan predeterminado de Dios para salvarnos. Por cuestiones de tiempo, no iré al versículo, pero en Hechos 2:23 lo dice claramente. La providencia de Dios no siempre se ve en el momento, pero con el tiempo revela sabiduría y bondad. ¿Te ha pasado eso? ¿Has tenido que experimentar situaciones en tu vida que inicialmente parecieron, como le pareció a Job, algo malo? Pero finalmente, cuando pasa el tiempo, cuando has superado la prueba, dices, esto me sirvió, esto ayudó. Voy a hacer algo infidente. En esta semana, con el pastor Carlos, estuvimos el día miércoles aquí con el grupo de worship, con la alabanza, evaluando cómo estamos para volver con la alabanza presencial, física. Y claro, conversando con los alabantes, con cada uno de ellos, la pregunta es, ¿crees que este tiempo valió todo el sufrimiento, el dolor? No solamente para ellos, porque para ellos ha sido un tiempo difícil. Y lo vuelvo a repetir, no porque ellos hayan pecado o porque estaban en disciplina, sino porque, en palabras de ellos mismos, no son músicos. No saben. Y tenían que aprender antes de estar nuevamente aquí. Entonces no fue por pecado. Pero esto ha lastimado a todos, a todos. Para un pastor pararse frente a la congregación y decirle, habrá veces que tengamos alabanza, habrá veces que no tengamos alabanza, no es fácil, no es sencillo. Para la congregación escucharlo no es fácil y no es sencillo. Muchos se lastimaron, muchos se hirieron, algunos se fueron. Pero son parte de los procesos y la providencia. Y preguntándoles, ¿crees que valió la pena? La respuesta de
los 3 con los que hablamos en ese momento, fue así. No solamente fue porque, no hay música. Fue para desarrollar madurez, no solamente ellos, sino la congregación. Que la congregación también pueda ser probada, que los pastores seamos probados. Hay muchos que podrán pensar, no, es que esas son decisiones que tal vez a tal o cual le parece, o es el gusto personal de tal o cual. No hay nada más ignorante y poco sabio que hablar de esa manera. Las cosas que ocurren tienen un plan y un propósito dentro de la providencia de Dios. Y a veces tomar decisiones difíciles es parte de hacerte responsable del área que te toca en la providencia de Dios. ¿O no has tenido que tomar decisiones que son duras, que son difíciles, pero finalmente sabes que es lo más acertado? Esa es la forma como debemos actuar, entendiendo y comprendiendo de que Dios es soberano. Saber que Dios está en control transforma nuestra manera de enfrentar el sufrimiento, queridos hermanos. La providencia no siempre significa que entendemos el porqué. En este mismo tema podemos decir, Loja es la capital musical del Ecuador. No hay denominación e iglesia en esta ciudad que no tenga tremenda alabanza. Músicos para votar en la expresión vulgar. ¿Y por qué esta congregación en 8 años no lo tiene? No quiero decir que no ha tenido. Quiero decir que no. Hay tanta inestabilidad en worship. Bueno, ¿por qué la providencia de Dios? ¿Lo entiendo? No. Pero sé que Dios tiene el cuidado. Estoy dando un ejemplo de muchos. Y esto debería enseñarnos a entender que no siempre entendemos el por qué, pero sí que podemos confiar en el quién. ¿Quién está haciendo las cosas? Y no me refiero a quién está haciendo las cosas, el pastor Juan Diego, el pastor Carlos, el pastor Ángel, el consejo. No. Porque créeme que si dependiera de nosotros, quién sabe dónde estaríamos. Creemos y dependemos del quién. Y el quién es aquel que sostiene todo en el poder de su palabra. De tal manera que el Salmo 23, 4 nos ayuda a entender que aún en la aflicción tenemos consuelo, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Quién no ha recitado este Salmo 23, no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y si Él está con nosotros, confiemos en su providencia. Confiemos en que las cosas, aunque nos parezcan malas por un momento, a su debido tiempo dará el fruto esperado. ¿Por nosotros? No. Esperado por Él y para su gloria y su honra. Esta providencia anula la responsabilidad humana. Entonces simplemente tenemos que divagar y decir, bueno, como Dios está en control de todo, yo ahí voy como un barco sin timón. No. Dios es absolutamente soberano, pero nosotros seguimos siendo responsables por nuestras decisiones, queridos hermanos. Y esto también lo muestra la Escritura. ¿Quién no ha escuchado hablar de un Judas que traicionó a Jesucristo? Él fue responsable por traicionar a Jesús. De ahí vino la paga que le correspondía por su deliberado pecado contra el Señor Jesucristo. Pero fíjate que su acción ya formaba parte del plan divino. Esto lo muestra Lucas 22, 22. Lo puedes anotar para que lo revises en casa. No debemos usar la providencia de Dios como una excusa para la pasividad o para la desobediencia, que a veces sí lo utilizamos. Cuando Dios quiera.
Es una palabra que muchas veces escuchamos. Sí, cuando Dios quiera. Parece muy bíblico, pero no lo es. Sí es cuando Dios quiera, pero no en el sentido que nosotros lo usamos, porque simplemente muchas veces es nuestra excusa como para dejar de hacer lo que tenemos que hacer, para asumir las responsabilidades que tenemos que asumir. Dios ya lo ha querido y por eso te ha dado don, talento, llamado, lo que quiera. Ya te lo dio. ¿Qué tiempo más vas a esperar para hacer lo que sabes que Dios te ha mandado a hacer? ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí. ¿Tiene un precio alto? Por supuesto que lo tiene. A tal punto que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque mientras yo vivo, siempre será lo que yo quiero, como yo quiero, en las circunstancias y momentos que yo quiero. Pero eso solamente muestra nuestro irracional orgullo y no la sumisión a aquel que tiene la providencia para hacer todo conforme su voluntad. La soberanía de Dios nos impulsa a obedecer con reverencia y confianza, a aceptar su voluntad, pero también a hacer su voluntad. La providencia de Dios no es solamente una doctrina profunda, sino una fuente constante de esperanza para el creyente. Saber que nuestro Dios reina, cuida y obra en cada detalle de nuestra vida es el ancla que sostiene el alma en medio de la tormenta. Queridos hermanos, cuando empezábamos esta serie, hablamos acerca de que es necesario pasar de la leche al alimento sólido. Es tiempo de, sí, masticar, asimilar lo que la palabra de Dios nos está enseñando con respecto a esta verdad, a esta doctrina. Es su palabra la que nos está confrontando, la que nos está hablando, pero también nos está animando y nos está dando confianza. El Señor hace todo lo que le agrada, dice el Salmo 135:6. Josué, si me ayudas con ese salmo, por favor. Salmo 135:6. El Señor hace todo lo que le agrada en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Recordemos eso. La próxima vez que estemos atravesando el valle de sombra de muerte, sepamos de que no es simplemente algo que está pasando en mi vida, sino que hay un propósito más grande, más alto. Y este tiene un fin esperado. Y es que la voluntad de Dios sea hecha en su perfección para la gloria de su nombre y la salvación de aquellos que Él ha llamado a la luz admirable. Pues confiemos plenamente en Dios, queridos hermanos. Pero confiar plenamente no quiere decir confío cuando quiero que se hagan las cosas según mi voluntad. Confiar quiere decir descanso sabiendo de que su voluntad es mejor que la mía, de que Él tiene una apreciación más alta que la mía. Si recordamos lo que dice la Escritura con respecto a nuestros pensamientos, comparados con los de Él, dice que los de Él son más altos. Y cuando dice más altos, no se refiere un poquito mejor. Se refiere consustancial a quién es Él. Son mucho más altos. Son mucho mejores. Y aun cuando nosotros no entendemos el por qué, nuevamente, volvamos a confiar en el quién. Nada ocurre por casualidad, queridos hermanos. Nada ocurre porque a alguien se le ocurrió y es tan poderoso como para que esas cosas pasen. Aún cuando esas cosas pasan por malas decisiones,
Créeme que la palabra nos dice que no se han salido del control ni de la voluntad de Dios. Todo está bajo su soberanía y providencia. Todo. Aún aquello que se te está cruzando en este momento por tu cabeza y dices, aún eso, aún eso. No trates de entender el por qué, sino cree en el alguien que está obrando en tu vida, en mi vida, en esta congregación, en este mundo, en el universo y en todo lo que existe. Él está obrando conforme a su voluntad y Él hace como Él quiere y como le agrada. Amén.